Buen día, muchachos, mi nombre es Guillermo Castillo, hago parte del equipo de análisis textual y de lenguaje aquí del grupo Formarte. Vamos a trabajar sobre un ejercicio de gramática aplicada básicamente en lo concerniente a la identificación de sujetos y predicados. Este tema suele ser recurrente en algunos de los exámenes, tanto ICFES como tipo Universidad Nacional. Requiere el conocimiento previo de lo que es el reconocimiento de lo que es un sujeto y un predicado oracional, y trabajaremos a partir de dos experiencias muy sencillas para intentar identificar estas dos grandes funciones que son básicamente los elementos primordiales de toda oración. Vamos pues al ejercicio. En la expresión, y fíjense muy bien del enunciado en rojo, aunque se sentía agotado, Alberto decidió entrenar aquella mañana. El predicado de la oración es, vamos a analizar las opciones de respuesta. A, Alberto decidió. B, decidió entrenar aquella mañana. C, aunque se sentía agotado. D, decidió entrenar aquella mañana aunque se sentía agotado. Vamos pues a recordar un par de elementos centrales. Para ello, la siguiente diapositiva. La oración, tenemos aquí, básicamente, se divide o tiene dos grandes componentes, a saber, el sujeto y el predicado. Por sujeto, nosotros entendemos aquella parte de la oración que responde a una pregunta muy sencilla, pero muy importante. ¿Quién o quiénes? Y por supuesto, cuando yo hago la pregunta de quién o quiénes, tendré que añadirle una cuestión adicional, y es pensar qué hacen, qué realizan, cuál es la actividad que efectúan. En este sentido, nosotros podemos discriminar lo siguiente, que esta noción de sujeto, que puede tener desde ninguna palabra hasta bastantes palabras, aquí el número no interesará. Lo importante es que este sujeto, que puede estar armado desde ninguna palabra hasta muchísimas palabras, va a responder a esa primera pregunta esencial. ¿Quién o quiénes realizan una actividad? ¿Sí? Por supuesto, dentro de este sujeto y de esas palabras que lo conformen, debe haber un núcleo o una palabra que sea significativamente más importante que las demás. Por supuesto, nuevamente el conocimiento gramatical aplicado va a ser necesario. Serán los sustantivos, aquellas palabras o aquella categoría gramatical que va a funcionar como núcleo del sujeto. En otras ocasiones, y vale la pena ponerlo acá, trabajará como núcleo un pronombre. Vuelvo y repito, no lo olviden. Un sujeto puede estar armado desde ninguna palabra cuando hablamos de un sujeto tácito, y puede tener eventualmente muchísimas palabras adicionales. Pero de esa cantidad de palabras, sean dos o más, solamente una va a ser más importante que las demás. A eso le llamamos el núcleo del sujeto. Por su parte, el predicado es más fácil identificarlo. El predicado responde a la actividad, al que está haciendo. No importa si es en pasado, presente, futuro, lo que va a importar es solamente una noción. Que en el predicado va a hacer su aparición, eso que nosotros llamamos el verbo, que es el núcleo del predicado, la acción, la actividad que está realizando este o estos quienes. Recordado de estos elementos iniciales, podemos volver entonces a la pregunta inicial para intentar definir qué va a suceder acá. Por favor, siguiente diapositiva. En la expresión, aunque se sentía agotado, Alberto decidió entrenar aquella mañana. El predicado de la oración es, claro, siempre que nos hacen una pregunta de este tipo, si yo tengo que identificar el predicado, debo tener una clara conciencia de quién es el sujeto de la oración. Es decir, qué elemento, qué parte de esa estructura que está en rojo en este caso, que llamamos oración, responde a la pregunta por el quién, y cuál es eventualmente el resto que responde a la pregunta por el qué hace. En este caso, el sujeto, como ustedes se pueden dar cuenta, a pesar de que esta estructura está un poco trucada, nos damos cuenta que el único elemento responde de manera significativamente concreta a la pregunta por el quién es Alberto. Todo lo demás, a pesar de que está separado en dos elementos, que está separado en dos líneas distintas, aunque se sentía agotado, decidió entrenar aquella mañana, todo eso hace parte del predicado. Conclusión, tenemos un sujeto, en este caso de una única palabra, contra un predicado que tiene bastantes y cuyo núcleo, por supuesto, en este caso, ¿cuál será? Pues el verbo, que este es el núcleo de ese predicado. Conclusión, el predicado de esta oración es decidió entrenar aquella mañana, y pues le adicionamos lo que había sido anotado al principio, aunque se sentía agotado. Por supuesto, si ustedes se dan cuenta, no quiere decir entonces que una oración tenga que estar siempre
en este orden, sujeto y predicado. No, nosotros podríamos arrancar una oración con un predicado y terminar con el sujeto, o eventualmente partir ese predicado en dos o más secciones. Eso ya dependerá de los casos particulares, como ocurrirá con el siguiente ejercicio. Póngale mucha atención. Este ejercicio, debo anotarlo, es sacado del examen de la Universidad Nacional 2008, segundo semestre, y pues viene en un contexto de un documento que habla sobre Islandia. A partir de allí, para que ustedes tengan el contexto, quiero que nuevamente se fijen en el enunciado que está en rojo y pues sigan la instrucción. En Islandia, cavar un pozo de 10 metros de profundidad que emite vapor a 236 grados Celsius y que genera 5 megawatts de energía cuesta $4 millones americanos. La pregunta aquí es, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Vale la pena recordar aquí un par de cuestiones adicionales. Si ustedes se dan cuenta, este enunciado de esta oración posee 1, posee 2, posee 3, posee 4 verbos diferentes. Pero por supuesto, de estos 4 verbos, solamente uno de ellos estará mencionando de manera clara cuál es la actividad que está realizando este sujeto, que es el que estamos buscando o por el que nos están preguntando esta oración. Es un ejercicio de un nivel, llamémoslo así, intermedio avanzado, porque no es muy fácil discriminar esto. Estamos hablando de un sujeto bastante voluminoso. ¿Quién realiza la acción? La pregunta, ¿Islandia? ¿Acaso el que realiza la acción cuesta $4 millones americanos? ¿Sí? $4 millones americanos, esa es la respuesta. ¿Acaso el que realiza la acción? O cavar un pozo de 10 metros de profundidad que emite vapor a 235 grados Celsius y que genera 5 megawatts de energía. Analícenlo detenidamente, piénsenlo un momento. ¿Quién está realizando la acción? Ustedes deben buscar entonces, para discriminarlo, cuál de estos 4 verbos les parece, a criterio de cada uno de ustedes, que está realizando ese que estamos buscando. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo siguiente, que la respuesta correcta, este sujeto es un sujeto bastante voluminoso, muy grande, bastante significativamente grande. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el sujeto? Cavar un pozo de 10 metros de profundidad que emite vapor a 236 grados Celsius y que genera 5 megawatts de energía. Si ustedes se dan cuenta, todo este elemento gigantesco, significativo, que lo voy a subrayar desde acá, cavar un pozo de 10 metros de profundidad que emite vapor a 235 grados Celsius y que genera 5 megawatts de energía. Nuevamente, como en el caso anterior, ustedes se están dando cuenta que tenemos ahora un predicado que ha sido partido en 2, pero si ustedes le dan, si voltean la oración y le dan esta lógica, podremos decir lo siguiente, que esta cuestión de cavar un pozo de 10 metros de profundidad que emite vapor a 236 grados Celsius y que genera 5 megawatts de energía, que es Ezequiel, realiza la siguiente acción. Cuesta, ese sujeto está realizando esa acción, costar, cuesta $4 millones americanos en Islandia, y tenemos acá el negro, lo voy a subrayar aquí, el negro y la parte superior, lo que corresponde al predicado de esta oración. Un predicado que ha sido también, como ustedes se dan cuenta, partido en 2 por ese sujeto que aparece en la mitad. Y vuelvo y repito, como les decía anteriormente, un sujeto puede tener 0 palabras, hablando de un sujeto tácito, y de ahí en adelante pueden introducirle todas las palabras que eventualmente se ameriten. Sujeto y predicado no tienen una condición o un número máximo de palabras,